después de la señal. Ok, ¿se me escucha, verdad? Ok, listo. Buenos días, mis Kemi, compañeros en general. En esta oportunidad expondré el tema del realismo peruano del curso de literatura. Así que comencemos. Eh, el contexto, pues, surge en Francia, como todos sabemos. Se manifestó a fines del siglo XIX. Pues en este periodo de la posguerra con el Pacífico, ¿no? Pues que hubo contra Perú y Chile. Pero no como mera imitación, sino como mera preocupación propia de nuestra realidad. Y tenemos como segundo al combate de Angamos, también como la Guerra del Pacífico, que terminó en 1883 con la victoria con las victorias de las fuerzas chilenas. El conflicto tuvo como principal consecuencia la anexión de la perpetuidad de Tarapacá y Antofagasta por parte de Chile, que incluyó Tacna hasta 1929. Bolivia perdió su litoral y Perú debió soportar una ocupación militar de 3 años. A partir de eso, entonces, las percepciones entre chilenos y peruanos se verían condicionadas no solo por el conflicto bélico, sino por la situación creada por el intento de chilenización de Tacna y Arica, consil- consolidándose de la desconfianza y requemor por elementos centrales de la relación, situación que permanece hasta el día de hoy. Tenemos las características. Entre ellos tenemos, bueno, se dejó de lado la subjetividad y el realismo romántico, hizo hizo de planteamientos doctrinas y políticos, pues también se basan en los problemas sociales y el análisis objetivo y el serio de la realidad. Se manifestó también en la novela, el ensayo y la crónica periodística, y se hizo una crítica social y política y planteó la reivindicación del indio. ¿A qué nos referimos con subjetividad y el realismo romántico? Pues eso tuvo presencia importante en el romanticismo, un movimiento artístico que apareció entre el fines del siglo XVIII en Europa y tuvo su apogeo en el siglo XIX. El movimiento romántico pretendía exaltar las emociones y la libertad expresiva en respuesta al racionalismo y academicismo del arte neoclásico. Entre ellos tenemos a los representantes y sus obras. Tenemos a Clorinda Mato de Turner, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, a Amalia Puga y a Abelardo Gamarra. Bueno, Clorinda Mato de Turner, pues fue una escritora y periodística peruana, fue una de las primeras mujeres ilustradas pues de su nación. Destacó una narrativa considerada entonces subversiva por el reconocimiento que otorgó al mundo indígena y las críticas que realizó a la iglesia. Clorinda Mato de Turner, eh, era una escritora, era cercana entonces al presidente Andrés Avelino Cáceres, por eso en 1894, cuando las tropas de caudillo de Nicolás de Piero ocuparon Lima, no tardaron en destruir su casa y también su imprenta. Clorinda partió al exilio y nunca más volvió a su patria. Se instaló en Buenos Aires, trabajó como profesor y periodista y fundó una revista Búcaro Americano en la que publicó a escritores como Amado Nervo, Rubén Darío y Ricardo Palma. Colaboró además con otros medios de la nación, El Tiempo y La Razón. Durante los últimos años se dedicó a viajar por todo el mundo y a participar en las distintas organizaciones feministas. Pues Clorinda Mato de Turner murió en Argentina en 1909 y 15 años después sus restos fueron repartidos por la resolución del Congreso peruano. Entre una de sus obras se publicó Ave sin nido. Fue su primera novela que causó una controversia, ya que cuenta la historia del amor de un hombre blanco y una mujer mestiza, y además descubren que son medios hermanos, ambos hijos de un sacerdote mujeriego.
pues la Iglesia Católica inició una campaña en su contra que culminó en la excomunión de Clorinda y con la prohibición de su libro. Tenemos también a Mercedes Cabello de Carbonera, nacida en Moquegua, pues eh, aprendió francés a los 22 años, se casó con un doctor llamado Urbano Carbonera, quien tomaría luego el apellido. Mercedes Cabello es considerada también como una de la iniciadora en la novela realista peruana, ya que escribió como una de ellas, bueno, la obra Sacrificio y Recompensa en 1886, que valió un premio de Ateneo de Lima y como consecuencia el odio e insulto del periodista y poeta Juan de Arona, entre otros intelectuales que no podían aceptar que una mujer pudiera superarlos. También puede escribir a Leodora y Reeditida también como una de ellas, las consecuencias en 1890, Los amores de Hortensia en 1886 y también como una de ellas más importantes de sus obras, El conspirador. Tenemos a Amalia Puga. Amalia Puga, pues fue una escritora, poetisa, novelista y ensayista y cuentista peruana, incorporada al Círculo Literario de 1887 y al Ateneo de Lima en 1891. Amalia se estrena como escritora en 1887 con menos de 21 años de edad, cuando publica en Lima un breve artículo llamado La felicidad. Ese año también escribe en el Perú Ilustrado y al año siguiente el álbum de Trujillo. En 1890 empieza a escribir la revista Ilustrada de Nueva York y el mismo director de la revista, Enrique Cristóbal de Lozada, se enamora de ella. Y en 1891 es admitida de Ateneo de Lima como una exitosa disertación sobre la lectura de la mujer en 1891. Y por último tenemos a Abelardo Gamarra, también conocido como el Tunante. Es un escritor peruano de, bueno, tenía obras costumbristas como resultado de sus más de 4 décadas de actividad literaria y periodística. Escribió predominantemente artículos de costumbre, especie narrativa muy difundida entre el siglo XIX, las cuales aparecieron en diferentes publicaciones de prensa limeña. Con asiduidad, sus artículos aparecieron semejante en su columna de entrevistas como Rasgos de Pluma, como una de sus obras más importantes que haya escrito. Pues su narrativa se destacaba también porque afianzó lo rural en contraste con el costumbrismo peruano, usualmente urbano y limeño. Pues Gamarra es uno de nuestros literatos más representativos. Es en una muestra de la literatura esencialmente capitalina. Tenemos a Manuel González Prada, pues nacido en Lima, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, al cual luego abandonaría la carrera. Intervino en la batalla de Miraflores durante la ocupación de Lima por los chilenos y luego se encerró en su casa hasta que terminó la ocupación chilena. Fundó el Partido Radical, disculpe, germen de Unión de la Nación. Viajó a Europa y se estableció en París y en 1912 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, pues luego renunciaría a los 2 años después por no aceptar el régimen militar del coronel Oscar Benavides. Pues González Prada diversa y comprende ensayos que, bueno, son poesía, artículos políticos y discursos. Sobresale como ensayista, dio a conocer su crítica a la sociedad de su tiempo, fustigó la ambición de militares y civiles y condenó la incapacidad política. Como poeta, abandonó
la retórica tradicional y propició la renovación del verso y la introducción a nuevas formas políticas. Entre sus ensayos tiene la lírica, que eran minúsculas, exóticas, baladas peruanas, presbitarios y gráficos. Y entre ensayos tenía a Páginas Libres, Horas de Lucha, Anarquía, Bajo el Propio, El Tonel de Diógenes, Propaganda de Ataque y Figura y Figurones. Como último, bueno, les presento una frase. Dice, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos y la forma más segura de tener éxito es intentándolo una vez más. Muchas gracias.